dedica a la producción artística aquí. Cada jueves partíamos de un concepto clave. Hemos pasado por el acceso, el medio, lo político, el cuerpo, el deseo, y hoy lo vamos a hacer desde la crítica. La crítica entendida en un sentido amplio. Veo muchas caras conocidas, algunas ya sabéis cuál es la dinámica, pero como todos los jueves la sesión se organizará en dos partes. La primera con una conversación entre Maider, Munch y Miquel, y la segunda será una performance de Pablo Marte. Como está siendo habitual también en el resto de sesiones, cuando termine esta primera parte de la sesión dejaremos un tiempo de preguntas y luego daremos paso a Pablo. Nada más, solo decir que hemos pensado la crítica intentando salirnos quizás digamos, ese concepto directo desde el que pensar para hablar de la crítica, solo críticos o solo críticas, y hemos querido invitar a un grupo diverso para conversar. Maider López, artista, luego cada uno explicará mejor su recorrido. Una de las cabezas y los cuerpos de la productora cultural Consoni, y también es historiador del arte. Así que nada, cuando queráis, os la palabra. Gracias, Andrea, y gracias a la sala Ricardo y también a todo el equipo organizador de Activity 40 por la invitación y por organizar este tipo de eventos, ¿no? Para mí es un placer también estar hoy aquí con Maider y con Munch, y bueno, hemos preparado un pequeño diálogo que lo vamos a empezar directamente a modo de preguntas y respuestas, y me gustaría primero, en primer lugar, preguntar a Munch, como decía Andrea, como una de las personas participantes de Consoni, siendo una editorial que concibe la publicación desde un enfoque experimental en cuanto a formatos, géneros y contenidos, y que trabaja ámbitos como el ensayo, la literatura y la crítica. ¿Cómo entiende esta última? ¿Cómo entiende la crítica como campo expandido, más allá de un medio tradicional como es el texto, ¿no? Desde otras plataformas como la radio, la programación pública, etc.? Bueno, es que ricasco la pregunta, Miquel, y es que ricasco por la invitación. Yo estoy feliz de la compañía que tengo a mi lado, Maider y Miquel. Y bueno, recogiendo un poco la pregunta que lanzas, Miquel, empiezo situando un poco la práctica de Consoni, que hablo desde Consoni. Este año Consoni va a cumplir ya 27 años. En estos 27 años decimos que Consoni es una criatura mutante, que para ver una estructura tan pequeña trabajando en el sector de la cultura, pues no es fácil, y un poco haciendo la reflexión cómo ha podido llegar a 27 años, sí que decimos que un poco la clave es que sea una criatura mutante. Y esa criatura mutante también decimos que es policéfala por un poco el equipo que ha ido formando Consoni a lo largo de esos 27 años, también ha ido moldeando un poco la propia criatura. A día de hoy somos 3 personas, estoy yo de representante hoy aquí, pero está también María Murdín, María Macía y yo, somos socias de una cooperativa. Y otra cosa que ha hecho que esa criatura mutante vaya cambiando y adaptándose en esos 27 años es un poco el contexto. Se trata un poco también de dar respuestas a la comunidad o a las comunidades a las que pertenece Consoni, y decimos que una de las características de esa criatura mutante son los superpoderes, y uno de ellos son los feminismos sí, desde los contenidos que publicamos desde Consoni, pero también como un cuestionamiento a la propia práctica y también a la hora de tomar decisiones, los modos de hacer y demás. Y otro superpoder sería la escucha, y la escucha a esta comunidad, ¿no? Con esta idea de tratar de dar respuestas a las diferentes solicitudes. Empezó Consoni como centro de prácticas artísticas, luego pasó a productora de arte contemporáneo, y a día de hoy nos definimos como editorial. Todo esto a día de hoy
ha llevado a tener una concepción de la crítica, yo creo, desde Consoni, quizás desde una mirada amplia, como decía antes Andrea, como una forma de vivir conscientemente, de ser crítica con uno misma y con el mundo en el que vivimos. En palabras de Marina Garcés, se trata de afectarse por el mundo y procurar afectar. Sería un poco la fórmula desde la que Consoni entendemos la crítica y la llevamos a la práctica también. Tratamos de ser un altavoz de pensamiento raro, de otras formas de pensar, sentir y representar la vida, amplificando esos contenidos desde formatos muy diversos, como decía Miquel también, desde los podcasts, publicaciones, artes escénicas y un largo etcétera. Estos 27 años ha dado para experimentar mucho, siempre con la comunidad, los cómplices que hay alrededor de Consoni. Consoni sin esas comunidades y sin esos cómplices no sería nada, no deja de ser un altavoz. Y también tratando de poner en valor la fuerza de la ficción. Creemos mucho en la capacidad que tiene la ficción, la fuerza de la imaginación como un espacio de poder y posibilidad. Cómo desde la ficción se puede hacer una crítica, como el caso, por ejemplo, de Lucy Lippard con ese libro, que también en ese libro tuvo un podcast en el que diferentes profesionales, desde sus propias prácticas, si queréis, pues cogerla. Es una novela experimental de los años 80-70 en los que Lucy Lippard hace una crítica cultural a través de la ficción, de 4 personajes de sus vidas. Después, por ejemplo, otro libro que sería este, de Chris Kraus, como a través de un dietario, desde otra forma de narrar y estar hablando de una exposición, de una relación sexual, como lo pone al mismo nivel, podría ser otra fórmula también. O ya como también después, más con Donna Haraway, donde Donna Haraway ya mezcla, ¿no?, en un propio artefacto de un libro. Y ahí estoy con la pierna, estoy lisiando y con muletas, me puedo mover poco. Pues como Donna Haraway, por ejemplo, mezcla, ¿no?, también mezcla desde ciencia ficción, prácticas artísticas, ensayo, etc. Sí que intentamos, desde las publicaciones que hacemos, la idea de mezclar géneros. Nos gustaba mucho jugar con ello, ¿no?, y crear también cómo puedes hacer un análisis de la realidad, tanto desde la ficción como desde el propio ensayo, y amplificar desde lugares muy diversos. Un ejemplo para hablar quizás de esa práctica expandida puede ser el último proyecto que hicimos, que fue Relatos Lookbook, que este libro es un libro que se enmarca dentro de la Documenta 15, que hubo este año pasado, y para nosotros es un claro ejemplo también de cómo llevar a la práctica esa práctica expandida. Quizás lo planteamos más. Ese libro fue un libro que fue un proyecto colectivo en el que se invitó a Consoni a hacer un trabajo en torno al concepto Lookbook, y lo que se propuso fue llevar a la práctica la metodología Lookbook, que sería Ausolan, traducido en euskera, Lookbook sería en indonesio, y lo que se llevó a cabo fue llevarlo a la práctica, esa forma de trabajar, ¿no? Esa forma de lo que se hizo desde Consoni fue trabajar desde la confianza. Se invitaron 8 editoriales de diferentes territorios del mundo en el que había un concepto que seguía vigente similar a Ausolan. Es decir, Ubuntu en ciertos países de África, Tequio en México, Uchirao en Brasil, hasta, etc. Y el resultado fueron 8 publicaciones, 8 libros, bueno, en realidad fue un libro con 8 ediciones con 7 idiomas. Es decir, desde la confianza, cada editorial propuso una autora que escribió un texto de ficción sobre ese concepto. Es un libro que no hay un original ni una copia, sino todos tienen un texto original y 7 traducciones. Ese libro luego toma también la forma de podcast. Aquí hay unas postales que hay un QR donde puedes hacer un podcast en el que se amplifican los contenidos de este libro, y luego se invitó también a Idoia Zabaleta, que hizo una lectura bailada, leyó bailando el libro entero en el contexto de la Documenta durante 6-7 horas, lo que pudo durar esa lectura. Y luego Idoia está invitando a otras artistas, a otras performers, a hacer esa lectura en otros lugares, ¿no? Esa podría ser un ejemplo de ese campo expandido, ¿no? Cómo se va dando la pelota de una a otra y se va amplificando ese contenido.
Y un poco lo que entendemos es la capacidad, o lo que tratamos de trabajar es la capacidad que tienen las historias de crear comunidad, de conectar más allá del yo con otros mundos posibles. La condición que tienen las prácticas artísticas, la literatura, a través de la imaginación, de generar espacios de poder, de posibilidad, de imaginar un mundo con más sentido, como diría Donna Haraway. Y ahora, después de la chapa, me voy a por Maider y te preguntaría a Maider, que lo veo muy linkado también en la forma de trabajar de Consoni y lo hemos experimentado en algún proyecto en común. Me apetece preguntarte con tu práctica artística, que tienes la capacidad de construir realidades, si consideras o podrías considerar tu práctica artística una forma de crítica, volviendo a la idea anterior, entendiendo desde una mirada amplia la idea de crítica, como una forma de cuestionarnos a una misma y el mundo en el que vivimos. Pues mi trabajo plantea una posición crítica, intentando cuestionar el mundo como lo miramos, con lo cual de alguna manera sí, pero entiendo mi trabajo, eso sí, desde la práctica, más que desde el lenguaje y mucho desde lo visual también y desde la imagen. Realizo intervenciones en la arquitectura y el espacio público, en ocasiones contando con la participación de personas y en otras alterando la lógica del espacio. A partir de pequeñas transformaciones cuestiono la cotidianidad. A partir de mover un muro en la sala, por ejemplo, miramos el propio muro y vemos y podemos llegar a ver cómo es el propio lugar y cómo nos movemos y relacionamos en él. A partir de un atasco en el monte, transformamos el paisaje y también generamos una plataforma común para el encuentro de personas diversas. Tan diversas que, por ejemplo, a Atasco A vinieron ecologistas para protestar, como muchísimo los coches, y van los domingos a demostraciones de coches. Pedro del Llano escribió: la plástica de Maider López parece sugerir que en la actualidad la posibilidad de un cambio radical se dará únicamente en el nivel de la micropolítica, a través de pequeños gestos inadvertidos que modifiquen, como sucede en sus obras, aspectos específicos y acotados de la realidad. Miquel, al hacer una crítica te documentas antes sobre la obra de ese artista, o hablas con la propia artista, o escribes la crítica más desde tu experiencia personal de esa obra o de lo que pasa al ver esa obra. Y al mismo tiempo, otra pregunta, que cuando ves una expo, a ver si vas haciendo mentalmente la crítica de esa expo o la ves y es luego en casa o donde sea que escribes la crítica. Sí. Bueno, por un lado yo concibo la crítica como un modo de entender o intentar abordar el mundo, ¿no? Casi como un modo de pensamiento crítico, analítico y racional, ¿no? Casi lo que en la actualidad y en nuestro ámbito cultural o artístico se conoce en la actualidad como crítica cultural, ¿no? Que no tiene necesariamente como objeto la obra artística en cuestión, pero a pesar de que lo entiendo así, también la entiendo de la siguiente manera, es decir, de una manera mucho más tradicional, bueno, digamos, mediación entre el arte, la obra artística y el público, o los públicos, o el espectador. Y en ese sentido, digamos que yo le exijo a una crítica, o me gusta entender la crítica, en tanto a un texto que tenga información, ¿no? Información sobre la obra artística, al mismo tiempo que sea analítica, es decir, que debe analizar la obra o el fenómeno artístico o la práctica artística tanto formalmente como conceptualmente. También le exijo, me gusta que la crítica incluya un juicio, que se moje, que valore la obra artística, incluso, y por qué no, en tanto género literario, la crítica debe ser, me gusta que sea también poética, creativa también, ¿no? Y entiendo que en ese equilibrio estaría la crítica ideal. Contestando más concretamente a tu pregunta,
Primero me gustaría decir que no me encuentro nada cómodo en la etiqueta de crítico de arte, ¿no? Sí que he hecho crítica y me interesa bastante, pero creo que crítico, esa categoría así como tan seria, corresponde quizá a alguien con una extensa trayectoria, una experiencia, que tenga cierta autoridad, ¿no? En relación concretamente al modo de escribir, bueno, en mi caso, yo creo que la casuística es tan grande como las propias exposiciones con las que te puedes encontrar, ¿no? Es decir, desde exposiciones pequeñas y monográficas de un artista local con el que sí que puedes hablar, puedes intercambiar pareceres, hasta exposiciones muy grandes, ¿no? Colectivas o exposiciones, por ejemplo, históricas o de tesis, de investigación, o monográficas, pero de un artista que ya no puedes acceder a porque es una estrella internacional, ¿no? También será el caso. Entonces, la casuística es muy grande. Sí que me gusta tomar apuntes en sala y luego acabar en casa, pero digamos que es una mezcla un poco de todo, ¿no? De tu impresión experiencial, de tus lecturas y conocimientos previos, de lo que puedes hablar o no con el artista, incluso de lo que escriban los demás, ¿no? ¿Por qué no? Siempre dan pistas, ¿no? Y en cada caso sí que hay un poco más de este tipo de exposición, un poco más de una cosa o de otra, ¿no? Yo lo veo así. Y bueno, quizá en este caso te preguntaría a ti, Maider, en relación a las críticas, ¿no? Las críticas que han podido escribir sobre tu trabajo, si lees las críticas que escribes sobre ti, si te supone algún tipo de aportación o no. E incluso voy a añadir también si algún crítico habla contigo o ha hablado contigo antes de escribir la crítica en cuestión. Sí, leo las críticas sobre mi trabajo con interés, siempre lo hago. En ocasiones me impresiona cómo alguien pone en palabras aquello que quizá todavía yo no había formulado o lo hace con unas palabras tan adecuadas, porque cada uno tenemos nuestro medio, digamos, y a veces da como con el meollo de la cuestión y me enriquece muchísimo porque me aporta como eso, como que de repente articula algo que yo tenía ahí como en ebullición o algo así. Y me ofrece incluso nuevas relecturas de mi propio trabajo. Pero también es verdad que otras me frustra, que el foco esté puesto en otro lugar o que se desvíe la atención de lo esencial. Así que al leer un texto o una crítica de mi trabajo, oscilo entre la emoción y la frustración. Y diría que siempre hay algo de frustración, aún en el mejor texto que he leído en mi trabajo. ¿Por qué? Es como una frustración muy lógica, porque es como la inmensidad de toda una práctica llevada a unas hojas. Y es la misma frustración que siento después de llevar más de un año trabajando en un proyecto y de repente está todo aquí en esta sala. Hay una frustración, como desde de lo infinito a lo finito, y ahí existe una frustración. Pero eso sí, cada vez siento más goce y menos frustración. Eso es así, me acuerdo de los primeros textos que me pasaba un poco. Pero igualmente eso. Y luego, como anécdota, en un texto que Santi Gorbea escribió para mi participación en la Bienal de Pontevedra en el 98, escribió que yo era una gran conocedora de la historia del arte. Escribió al principio del texto eso. Y lo escribió porque él era mi profesor y sabía que yo a la vez que Bellas Artes estudiaba historia del arte. Igualmente yo no soy un artista que me considere que tenga un gran conocimiento de la historia del arte, pero él escribió esa frase. Y esa frase se fue repitiendo a lo largo de los años y me siguió, y Santi Gorbea creó el mito, el bulo, de que yo sabía mucho de historia del arte. Entonces, se lo agradezco, a la vez un poco de vergüenza y síndrome de la impostora, pero a la vez eso, algo que se dijo se va quedando y es por un tiempo. Ahora ya nadie dice que yo sé mucha historia del arte, eso duró un tiempo. Ese mismo texto terminaba así: revela el entorno
tono lo particulariza y lo acentúa. Manifiesta sugerencias de cómo son las cosas e incluso de cómo pueden ser. Nos acerca a los lugares como si fuera la primera vez que los visitamos. Y posibilita el especial acontecer de una mirada atenta a reconocer la interactividad que se da entre la realidad del espacio interior y el exterior. Y me fascina como este texto que escribió Sandra Gorbea, recién acabada de estudiar en mi primer año de carrera, pues podría haber sido escrito hoy. ¿Alguna pregunta más? ¿Contribuye la crítica a generar herramientas para el acercamiento al arte? ¿Crees que tiene un lado didáctico? Bueno, quizás cogiendo la pregunta, entendiendo la crítica como esa mirada de criatura quizás curiosa que quiere entender, que todo lo pregunta, tratando de entender la vida, las cosas, sí pienso que pueden generar herramientas de acercamiento al arte. Desde esa capacidad también que tiene la crítica, como decías tú, Maider, además de generar relato, de historias que son multidimensionales y que pueden tener la posibilidad de seducir y conectar, ¿no? Y que queden de alguna manera en la memoria, sí le veo esa capacidad. Sin embargo, sí que creo que es necesario tener en consideración aspectos vinculados a la publicación de esta crítica. Es decir, igual la publicación de un libro, preguntarse por el tipo de lenguaje en el que se escribe, dónde se ubicará y cómo se publicará, si se distribuirá este contenido. Para poner ejemplos, por ejemplo, si ese texto, en caso de que sea un texto, está en un catálogo de arte, si es el mejor lugar, si un catálogo de arte puede realmente generar estas herramientas o no, si va a tener una forma de meme que se distribuirá por las redes sociales, o si va a tener un juego didáctico al estilo de Playtime, de Mavi Revuelta, donde para mí es un ejemplo precioso de cómo se puede convertir en herramienta cuando quien participa son agentes del arte desde lugares muy diversos, donde se visibiliza mucho también el proceso y la práctica, desde un roleplay, también desde miradas en lugares muy diversos. Sí creo realmente que la crítica puede tener esa parte, no creo que siempre la tenga, pero sí creo que puede tenerla. Y quizás un poco en relación a eso, sí que me entra un poco la curiosidad, Miquel, de saber cómo escribes crítica, si escribes en solitario, en compañía, si introduces vivencias, experiencias propias, qué idiomas utilizas y en función del canal de distribución si modificas tu escritura. Sí, bueno, intento escribir en solitario, es lo ideal. Muchas veces no es fácil, a veces tengo niños encima, pero en cualquier caso sí, solo. Sí. Las vivencias y experiencias propias me son fundamentales, claro. Pues el arte, así lo entiendo yo, es algo vivencial, ¿no? Es experiencial. Luego la crítica tiene esa parte de intentar poner en palabras lo experiencial y tiene esa parte de imposibilidad. Pero bueno, esa es la intención. Sin embargo, tampoco me gusta explicitarlo como tal, o por lo menos no intento utilizar un tono subjetivo o de primera persona, sino que me gusta siempre un tono como más de distancia. Me preguntas en relación al idioma, escribo indistintamente en euskera y en castellano, me siento bastante cómodo en ambos idiomas. Cuando es algo más institucional sí que suelo normalmente escribir en castellano. Pero en prensa he escrito más todo en euskera, prácticamente todo. Aunque bueno, si me llaman de Babelia en el país, pues sí, escribiría en castellano gustosamente. Y si tuviera la posibilidad de escribir en Artforum o Flash Art, pues lo haría un esfuerzo y lo haría en inglés. Pero bueno, estamos aquí en un contexto mucho más local y el euskera y el castellano pues son los idiomas habituales, ¿no? Sobre los canales de distribución, sí, hola. es importante modular el registro, ¿no? O el tono. No es lo mismo escribir para un periódico generalista o para un catálogo de TV, por ejemplo, para un catálogo de museo, no es lo mismo. Porque entiendo que el lector posible es alguien con conocimientos previos, quizá de arte contemporáneo, pero luego en la realidad no escribo tan distinto en otros casos. Intento escribir lo que me gustaría leer, aunque no es fácil. El texto es una pelea continua, ¿no? Cuando crees que está bien, luego se publica y queda ahí.
y entonces luego dices, uy, podría haber estado mucho mejor. Últimamente me pasa que me gustaría escribir más claro, más fácil, cosas más cortas, decir lo mismo con menos palabras, ¿no? Y bueno, hablando en general de crítica y de críticos, Maider mencionaba hace poco a Xavier de Gorbea, ¿no? Que es la crítica más importante, ¿no? del contexto del País Vasco, ¿no? Desde la década de los 80 hasta los 2010, ¿no? Me gustaría que desarrollaras, Maider, quizá esa experiencia que tuviste con Xavier de Gorbea, por ejemplo. Estudié Bellas Artes en euskera en 1993 a 1995, han dicho. En cuarto de carrera me tocaba por fin cursar Historia del Arte Contemporáneo y tenía muchas ganas. El primer día de clase fui a clase y el profesor empezó a hablar del siglo XIX y se iba alargando la clase y seguimos en el XIX y estaba como un poco tensa y ya tuve la paciencia de esperar a que terminara y levanté la mano y pregunté si íbamos a dar contemporáneo. Y me explicó que si yo quería cursar Historia del Arte Contemporáneo tenía que ir a clases de Xavier de Gorbea. Iba todo el curso a su clase, hacía el examen con él en castellano y luego Xavier de Gorbea le pasaba al profesor de euskera la nota. Y así es como conocí a Xavier de Gorbea, generoso aún en eso, en acoger a todos los alumnos de euskera, que si no llega a ser por él no estudiamos arte contemporáneo y nos acabamos la carrera sin arte contemporáneo. Entonces, estuvo muy bien eso, como adentrarme en esa historia del arte contemporáneo y en esa pasión que nos transmitía hacia la actualidad. Empezaba las clases siempre como con una columna de opinión, digamos, como la que sería de un periódico, pero él nos la narraba sobre el tema que en ese momento se estuviera dando, la construcción de Guggenheim, lo que fuera, él iba haciéndonos como esa columna de opinión. Iba siempre él a las citas más importantes de la Bienal de Venecia, de la Documenta del Kassel, y luego nos las enseñaba en clase, y como estábamos como absolutamente al día, pero también de las más cercanas del Gure Artea, en el Recalde, hacíamos guías los alumnos suyos de la propia exposición, manteniéndonos siempre muy cerca de lo que se estaba haciendo. Y de hecho, años después, cuando yo como artista estuve en la Bienal de Venecia, ahí vino él también, ¿no? Y fue bonito. Luego, al acabar el curso, hacía una exposición con sus alumnos, dando también las primeras oportunidades a los jóvenes artistas en Zarauz, en Sarcenea, y para mí esa exposición, entre otras cosas, fue muy importante porque nos juntaba en su clase. De repente estábamos, yo siempre había hecho todo ha cambiado mucho la universidad desde entonces, pero en ese momento yo había tenido una clase, mi clase de euskera, y de repente ahí nos juntábamos todo cuarto y quinto juntos, entonces era muy guay. Ha escrito las primeras críticas de casi todos nosotros y todas las cartas de recomendación que necesitábamos. Era una intelectual con mayúsculas, siempre entre libros, investigando, catalogando y compartiendo toda esa información. Me acuerdo un día que me lo encontré por Bilbao y estaba súper agobiado porque catalogaba tanto que el suelo de su casa estaba como cediendo. Y a mí me impresionó como de papel, ¿no? Que luego eso, los artistas estamos todo el día como almacenando esta obra y dices, dichoso crítico que no tiene este problema, pero tiene otros muy parecidos. Tras su muerte, Sonia Rueda ha jugado un papel muy importante en mantener su legado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao también. En el 2012 fui jurado del Gure Artea, junto con Alicia. Le llamé para tener su conformidad ante la candidatura y ahí me enteré de su enfermedad. Y posteriormente trabajé con él también en la exposición de Sutura que en el Museo de San Telmo.
una pequeña selección de fotos, son solamente tres imágenes, ¿no? Seguro, estoy convencido, veo aquí algunas sonrisas que dicen mucho esta imagen a gente que está hoy aquí, ¿no? A pesar de que está un poco lejos de Bilbao, la Facultad de Bellas Artes del Campus de León sí que se ha convertido en las últimas décadas en la institución educativa de referencia en el ámbito del arte del País Vasco y del entorno, ¿no? Es un entorno más cercano. La gran mayoría de los artistas vascos contemporáneos han pasado por la facultad y continúan en la actualidad ofreciendo a las nuevas generaciones su primera experiencia formativa y definidora de un contexto, ¿no? En lo que a mí más cerca me toca, podría hablar brevemente de algunos profesores que han ejercido la docencia, el comisariado y la crítica, ¿no? Me gustaría mencionar brevemente a Adelina Moya, por ejemplo, que aportó a la historiografía del arte vasco distintos trabajos de recuperación de artistas, como Nicolás Lecuna, por citar solamente un ejemplo, otras muchas cosas. Incluyó en la facultad ámbitos como el feminismo, la fotografía. Tuvo un papel muy activo en la revista SEAR, en Artelecu, donde se trabajó mucho la crítica. Por supuesto, Javier San Martín, que trabajó como profesor en la facultad desde 1979 hasta su fallecimiento en 2021. Se dice fácil, más de 40 años de docencia, ¿no? Pero es una muy apreciada por los alumnos debido a ese entusiasmo contagioso de sus clases, esa pasión, no solamente como profesor, también como conferenciante, comisario e investigador, con especial interés en las vanguardias históricas y también, por supuesto, en el arte contemporáneo vasco. Y finalmente, otra vez citaría, aunque ha hablado mucho mejor que yo Maider, a Xavier Sáenz de Gorbea, ¿no? Bueno, crítico por excelencia del arte vasco, las críticas en el diario de ella, muy importantes. De su faceta como profesor, siempre recuerda a sus alumnos, como lo ha hecho Maider, ¿no? En esa época sin internet, de la que casi nos hemos olvidado, pero ya vivíamos sin internet, ¿no? Llevaba a clase los periódicos, las críticas, llevaba folletos, llevaba catálogos y las fotos que él hacía, ¿no? Las fotos de las bienales, de las ferias internacionales que él visitaba y ponía al alcance del alumnado, ¿no? No sé qué os sugiere esta imagen también a vosotras. Pues a mí me da muy buen rollo esta foto. Yo en la facu, no sé, para mí es como los mejores años de mi vida o algo así, lo tengo con muy buenos recuerdos. Tanto, la verdad, en la facu de Bilbao como luego mi posterior máster en Londres. Y para mí fue como un lugar de conocimiento compartido y de experiencias, de muchas experiencias. Y en esa cristalera echábamos muchas horas. Aprovecho para leer un fragmento de un texto que escribió Javier San Martín sobre mi trabajo. El trabajo de Maider López aborda frecuentemente el bucle que se produce entre normativas, códigos de conducta, flujos urbanos y su posible inversión. La posibilidad latente de convertir la norma en elemento creativo. Sus intervenciones en el espacio público, en la institución museística, desvelan reglas de comportamiento impuestas, protocolos atrofiados que la creatividad sería capaz de remediar o de neutralizar, aunque sea simbólicamente, para crear alternativas, adaptaciones latentes a una situación específica o incluso interrupciones. Pues a mí esta imagen, igual también como a Maider, me sugiere buen rollo y sí que me sugiere un poco las facultades de Bellas Artes, un poco como un lugar de vínculos, de posibilidades, de conexiones, y a mí la Facultad de Bellas Artes me conectó con Consoni y Consoni me conectó con la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Aquí pasé también algunas horas como Maider y la conexión de estar hoy aquí, ¿no? También, con un paso de una facultad a otra y acabar ahora aquí hablando de crítica en este contexto. Y luego, bueno, hablando
siguiendo con la siguiente imagen, uno de los libros que hemos pasado tiene un vínculo directo con esta imagen, que es ese libro de color rosa, el libro de Video Green de Chris Kraus, y que Maider, a través de una cita de ese libro, convierte en realidad. Consigue Maider hacer la palabra hecha acción, hecha vida, mediante la conexión de vivencias y experiencias que se conectan de forma irrepetible a través de un libro reproducido en serie. Podría ser un ejemplo también de la crítica como campo expandido. En el libro, si alguien lo tiene entre las manos, puede encontrar dentro, encartado, un objeto plano que conecta con la memoria de otra persona, un objeto plano que no está diseñado, pensado como marcapáginas, pero sí ha sido utilizado como tal. Con Sony me invitó a realizar un proyecto con ellas. A la hora de plantear un nuevo proyecto, trabajo site-specific, realizando propuestas específicas para espacios y contextos concretos, trabajando desde lo que hay. La propuesta estaba abierta a trabajar en el espacio público, en el barrio, donde quisiera. Siendo la actividad de Consoni la publicación de libros, quise realizar una intervención en un libro. Les pregunté por los libros que se iban a... Lo leí en inglés y a partir de esa lectura planteé el proyecto Marcapáginas. Al leer un libro, pues lo estoy leyendo y siempre llega el momento de cerrarlo y quiero marcar por dónde voy. Entonces busco algo que hay a mi alrededor y encuentro pues, la entrada del cine y lo pongo. Entonces luego ya ese libro se queda con ese marcapáginas improvisado y a los años, al coger ese libro, de repente me acuerdo de mi viaje a Italia y que estaba leyendo ese libro a través del ticket del tren que encuentro dentro. Entonces, a partir de, como ha dicho Mons, de algo que decía Chris Kraus sobre el coleccionismo amateur y el vínculo que genera el coleccionismo con ese objeto con el dueño anterior, planteamos una convocatoria pública para recolectar recuerdos personales de diferentes personas y luego cada uno de esos recuerdos los metíamos en el libro, de manera que cada uno de los, no recuerdo la edición, pero quizá 1000 libros tienen un objeto siempre diferente, que cuando lo compras lo encuentras y te vincula a esa persona que ha hecho ese viaje. Y dentro de ese viaje sí es un ticket de tren, pero eso, había objetos de todo tipo, listas de la compra, pero también objetos como muy personales que hubo personas que quisieron entregar, como el sobre de la carta del abuelo de esa persona mandado en la guerra a la que era su abuela. Entonces, y luego objetos muy banales, como alguien que iba con ilusión a ver qué me toca y te toca el ticket del metro de Bilbao. Un medicamento, el cartón. Eso es. Bueno, yo sí que viendo esta imagen hablaría un poco brevemente sobre la importancia de las publicaciones en el entorno del arte contemporáneo, ¿no? Arte y textos que han estado vinculadas a lo largo de la historia, por lo menos desde el Renacimiento, ¿no? Con la importancia de los tratados teóricos a lo largo de varios siglos y luego la crítica, ¿no? Como nace en el XVIII y se desarrolla ya en el XIX, a la que en el siglo XX se le van a sumar pues, manifiestos, textos teóricos de artistas, ensayos, y todos ellos son textos, ¿no? Que al final acompañan a la obra artística y han sido fundamentales en el arte contemporáneo. No sé, ¿qué sería el arte vasco para lo bueno y para lo malo sin el Cusco tan de biblioteca, ¿no? O sea, por otra parte, tengo la impresión, aunque no lo he comprobado, quizá me podéis corregir o puntualizar, que en los primeros años 2000 hubo cierto retroceso en relación a las publicaciones, quizá, no sé, con la aparición de Internet,
se dejaron de publicar, muchos artistas dejaron de publicar catálogos, o no se los publicaba, parecía que había un cambio de paradigma, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que en los últimos años sí que hay un nuevo interés por el texto, por la publicación en papel, y veo artistas jóvenes y no tan jóvenes, críticos y comisarios con un importante interés en la edición, algo que me alegra mucho, ¿no? Y en esta imagen veo también, bueno, la idea del libro como objeto, ¿no? Como ese placer sensorial, ¿no? Está hablando Maider del ticket, de todo esto, y al mismo tiempo el libro, ¿no? Lo material, ¿no? En la publicación. Hemos seleccionado la tercera foto, la imagen, de la que hablará Maider mucho mejor que yo, porque es la autora de la obra, la que aparece en la imagen. Además creo que va a hablar también, no me equivoco, sobre la obra y la imagen, ¿no? Las relaciones, no lo sé, o no. A mí me evoca unas ideas, ¿no? Muy distintas entre sí, desde, bueno, cosas totalmente diferentes, ¿no? Desde la idea del gigante, ¿no? Pues fuera un Gulliver, un gigante que está en una isla, hasta ideas mucho más cercanas a nuestra realidad sociopolítica, ¿no? Contemporánea, ¿no? Esta cuestión de la territorialidad, las fronteras y sus derivadas tan dramáticas como las migraciones, ¿no? El problema de los refugiados, ¿no? Que son la gran tragedia del siglo XXI. En este sentido, más allá de todas las complejas implicaciones que tienen aspectos como los que estamos poniendo encima de la mesa, uno siempre se pregunta por las causas originales o los motivos primigenios de estos problemas, ¿no? Y cuando yo vi la primera vez esta imagen y cuando la he vuelto a ver, me viene a la cabeza el inicio del discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres de Rousseau, que me acuerdo que yo leí hace muchos años en una clase de filosofía política, por lo menos la primera parte, y esa primera frase dice lo siguiente: es un poco ingenua, pero al mismo tiempo es muy certera, ¿no? Dice así: el primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y encontró gentes bastante simples para creerlo, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Y continúa así: ¿cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no habría evitado al género humano aquel que, arrancando las estacas o allanando el cerco, hubiese gritado a sus semejantes: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidéis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Quizá esta lectura no le interesa nada a Maider, pero es eso que a mí me viene a la cabeza. Y yo, haciendo un poco de puente entre Miquel y Maider, sabía que Miquel haría un análisis de este estilo. ¿Me lo imaginaba? Sí, porque también creo que el trabajo de Maider tiene esa capacidad de juego entre lo poético y lo político, desde esa belleza en las imágenes. Y a mí me llama la atención, porque esperaba que Miquel tendría esa capacidad de cómo una imagen puede activar el pensamiento, no una simple imagen, única imagen, cuántas preguntas puede lanzar, cómo puede activar la imaginación, y en la imaginación y esa mirada crítica, ¿no? Ese preguntar, lanzar preguntas, cuestionarse a una misma, cuestionar el mundo, el entorno, y ahí te lanzo Maider, sí, como una imagen. Pues he tomado notas, me entiende, ¿no? O sea que sí me ha interesado. Me invitaron a una exposición colectiva en Suecia y propuse realizar esta acción en una geografía tan característica del país como son los archipiélagos. Trabajé con un grupo de alumnos de actividades al aire libre de la zona concreta en la que estaba trabajando, quienes vinieron en canoas desde su escuela a la localización. El proyecto hace referencia al individualismo. Cada individuo está solo en una isla, pero cada individuo también es parte de una colectividad. Para acceder a cada uno a su isla nos hemos desplazado todos juntos en un bote, nos hemos ayudado unos a los otros a subir a las rocas, y una vez allí se comunicaban entre ellos de diversas maneras, hablándose y pasándose cosas, generaron también un sistema de poleas,
y para mí es como la imagen como del individuo aislado, pero a la vez como que incluso para estar solo cada uno en su isla necesitamos de una comunidad. Esta acción da escala humana al paisaje y muestra diferentes formas de habitar y de relacionarnos unos con otros y con el entorno. Para mí pone la atención en el continuo crecimiento del nivel del agua y a mí yo veo esta imagen y me lleva como para mí poner sobre la mesa la importancia de una responsabilidad ecológica. Y yo siempre me imagino como que estas personas estaban jugando en la naturaleza y relacionándose como una sociedad y cómo fue subiendo el nivel del agua y se quedaron así, aislados. Y después de hacer el proyecto, una amiga artista, yo no tenía eso en mente para nada, pero como una imagen genera otras imágenes, me mandó la foto de los osos polares muy flacos en un pequeño trozo de hielo muy pequeñito. La comisaria Fulya Erdensy escribió: la artista diseña estrategias y planes específicos para cada contexto, articulando las relaciones de la vida cotidiana con el fin de investigar y probar cómo y en qué condiciones pueden reunirse individuos de diferentes ámbitos de la sociedad para actuar juntos, especialmente en estos tiempos de relaciones tan precarias. Retomando las preguntas, y aquí damos las imágenes, me lanzaría a Miquel, a ti como historiador, que también transitas en la crítica, ¿qué vínculos puede haber, destacarías, entre memoria histórica y crítica? Sí, yo sí que veo, o sí que diría que sí que hay relaciones. Por un lado, aunque se nos olvida, diría que la historia del arte y si quieres la memoria histórica es fundamental en el arte contemporáneo, ¿no? Bueno, antes Maite ha dicho, ¿no?, la importancia de conocer el arte contemporáneo y cómo Teresa de Gorbea hablaba en esos términos sobre ella, ¿no? Estoy convencido de que no se puede entender el arte moderno, el contemporáneo y el más actual sin conocer la historia del arte, ¿no? Los artistas, los buenos artistas, beben continuamente, tanto de sus coetáneos como de sus predecesores, ¿no? De sus predecesores más jóvenes, o bueno, no sé cómo decirlo, más recientes, como de los más antiguos, ¿no? Entiendo que hay una alimentación continua y el artista habla de muchas cosas, pero fundamentalmente el artista habla también de arte, ¿no? El arte es muy autorreferencial, habla de arte y de otros artistas. Y en ese sentido, cuando se hace crítica, por ejemplo, yo creo que hay que tener esto presente, es decir, que el arte se da en un presente continuo, pero que es de carácter histórico. Y creo que si se olvida esto, se pierden muchas cosas. Por otra parte, me encuentro a veces con dificultades a la hora de abordar realidades más, o prácticas más contemporáneas o más actuales, ¿no? Porque uno se puede preguntar, o se pregunta, ¿cuál es el mínimo de tiempo que debemos dar a una época para poder hacer historia sobre esa época, ¿no? Los años 50, los 60, los 70, sí, se hace historia del arte de esa época. Quizá los 80 puede ser, pero los 90, por ejemplo, ¿se puede hacer historia del arte sobre los 90? Bueno, se han empezado a hacer cosas, pero todavía falta mucho por hacer. Los 2000, no sé, yo creo que no. Quiero decir, no contamos con la perspectiva suficiente, ¿no? Y en ese sentido el historiador se encuentra, mejor dicho, en el comisariado y en la crítica, por ejemplo, encuentra un modo adecuado para abordar la creación más actual. Y al mismo tiempo, y esto creo que es una idea bastante bonita, esa crítica que puede hacer alguien en la actualidad, que se hace ahora, servirá, entiendo, al historiador del arte del futuro
igual que le sirve al actual historiador la crítica realizada en el pasado, ¿no? Como fuente de información, como un medio como una fuente que nos da muchas claves acerca de cómo se entendía una obra, un artista, un movimiento en un contexto concreto, ¿no? Y eso es fundamental a la historia del arte, ¿no? Yo creo que, bueno, entre el historiador y el crítico, yo creo que ahí hay esta idea del tiempo, ¿no? De dónde empieza la historia y dónde está lo más actual, y bueno, siempre no hay una frontera definida, ¿no? Y en ese sentido es donde trabaja el historiador y el crítico. Y en relación a los modos de trabajo, el crítico publica y el historiador también intenta publicar, ¿no? Y a mí, yo tengo curiosidad, por ejemplo, para preguntar a Munch, cuando veo tantos libros con Sony, me puedo hacer una idea, pero entiendo que hay mucho trabajo hacer un libro, ¿no? Y entonces me pregunto cuánto tiempo pasa y cuáles son las principales fases entre el que uno tiene la idea de hacer un libro y lo tiene entre las manos, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? A ver, no todos los procesos son iguales y es verdad que depende mucho del tipo de libro, depende mucho yo hablo desde la perspectiva también desde la editorial, pero es cierto que depende mucho desde si se trata de una traducción, si se trata de un libro de nueva creación o si se trata de un libro que de repente se ha publicado en Latinoamérica y no tienes que hacer ninguna traducción ni nada y lo publicas en el Estado español, ¿no? Es decir, un libro de estas características pueden ser 3 meses. Otros libros pueden ser años de trabajo, aunque sean traducciones, y si son libros de nueva creación, pues también puede llevar muchísimo tiempo. Nosotros sí que a la hora de trabajar y entender nuestra práctica, nos es muy útil pensarlo tal cual lo plantea Michael Bashar con la idea de la máquina de contenido. Nosotros decimos que pensamos en la máquina de contenido crítico. Y sí que es cierto que esa idea de la máquina de contenido crítico lo aplicamos tanto a si trabajamos en un proyecto artístico como si lo hacemos en un libro. Sí que esos 27 años de Consoni nos ayuda a pensar que la forma de trabajo ha sido el mismo, aun y trabajar con proyectos artísticos con artistas o con autores, autoras en publicaciones. Y al final trabajamos con contenido. Y hay una selección previa de contenidos. Estos contenidos siempre pasan un filtro antes de ser publicados. Luego, así es como lo plantea Michael Bashar, y para nosotras funciona no solo en el sector de la publicación, sino en general en las prácticas culturales. En sí hay esa selección, luego pasan esos filtros, luego ese contenido se pone en un marco de referencia conforme a un modelo. Por ejemplo, puede ser un podcast, puede ser una publicación, puede ser una pieza escénica, un proyecto, etcétera, una película también. Y luego, importantísimo, una parte fundamental de lo que significa publicar es amplificar esos contenidos. Quiere decir trabajar los canales de distribución y comunicación. Sin esa parte sería imposible, ¿no? que realmente el libro pudiera llegar a manos de las lectoras también. Y sí que entendiendo también desde palabras de Cristina Rivera Garza, de un libro que le publicamos dentro de Paper, ella plantea mucho de que todo libro es colectivo, de que no hay solistas, sino que hay acompañamiento. Y para nosotras, dentro de esta máquina de contenido crítico, sí que una parte fundamental son todos estos cómplices, esas comunidades que atraviesan Consoni, que forman parte de Consoni de maneras muy diversas también, pero desde esa primera fase de selección de contenidos sí tenemos un grupo asesor, que en esa práctica que decíamos de los feminismos, no solo como contenido, sino también como práctica. Si tenéis algún libro de la colección El origen del mundo, estaba el de Haraway y el de Relatos Lung. En la última página incluimos siempre un grupo asesor que nutre de contenidos y de propuestas a Consoni, que al final es visibilizar esas redes que todas las editoriales suelen tener a su alrededor, que te proponen libros, que te proponen textos, o traductoras también que te proponen. Ahí se visibiliza toda esa red y también tratamos de visualizar quién nos ha recomendado un título concreto. Luego también pues todas las profesionales, desde traductoras, correctoras, impresoras, luego prescriptoras, diseñadoras, imprentas, librerías, la distribuidora, y una parte fundamental también las lectoras, ¿no? Entendiendo desde ese inicio hasta también todas esas cómplices que hacen posible que ese artefacto colectivo que es el libro.
Así es un poco la forma de trabajar, pero ya sea un proyecto, ya sea un libro. Si entendemos que en estos 27 años en sí el trabajo de Consuni no es que haya variado mucho, se ha cambiado pues, ese marco de referencia, ese modelo, ¿no? Y trasladando otra pregunta a Maider, en tu práctica artística, ¿qué papel juega el registro de la imagen o registro en imagen? Ese registro que se convierte en pieza, esas piezas tan bellas que hemos visto antes, facilita el acceso tanto de una crítica como del público. La documentación fotográfica, tanto fotográfica como en vídeo, es muy importante en mi trabajo. De hecho, yo trabajo con imágenes y como yo soy visual y trabajo con la imagen y desde la imagen. Y de hecho, por ejemplo, Atascoa surgió porque yo estaba en el monte y en ese sitio concreto, en Inza, y entonces me imaginé ese sitio lleno de coches. Y fue la imagen lo que luego llevó al cómo y al propio proyecto. Entonces, efectivamente, la imagen es muy importante en mi trabajo. También resulta que muchas de mis acciones son temporales, suceden un día y en un momento concreto y entonces luego terminan. Entonces cuando terminan, continúan en el imaginario de los participantes, en sus experiencias. Todavía hay gente que me dice yo estoy en Atascoa, pero también a través de la imagen que luego se convierte en obra. Y esa imagen o esa obra, sea cual sea, funciona más allá de la acción. Ves la pieza y si sabes historias, pero la imagen funciona en sí misma. Eso no significa que se organice todo Atascoa para sacar una foto, o que ahí la gente estuviera posando en un archipiélago. En el archipiélago, por ejemplo, en la imagen que hemos visto antes, estuvimos 2 días pasando muchas horas sobre las rocas, se aburrían y entonces pasaban cosas, algunas rocas eran tan estrechas que había dificultad verdadera de estar y mirábamos qué pasaba ahí. Entonces la experiencia de las personas es muy importante. Es decir, que las dos cosas juegan, como tanto la imagen como la experiencia tienen un nivel de importancia muy grande y en esas acciones la experiencia es importante y para mí, en mi opinión, se generan como comunidades temporales. Y como ejemplo de eso, en Playa, un proyecto que hice en el 2005, en el que todo el mundo que estaba en la playa usaba una toalla roja que yo les había dado. Entonces se transformaba el paisaje, estaba toda la playa roja, unificada, una cosa extraña porque distingues dónde estás en la playa por el color de las toallas y de repente todo el mundo hablaba entre ellos porque no sabían dónde era su toalla y se sentían en una situación especial. Pero para esto de generar colectividades temporales, el mejor ejemplo es como que a la 1 del mediodía yo ya había dejado de dar toallas, ahí no había el rastro de saber qué estaba pasando ahí. Llegó una mujer a la playa, la miró, vio que todo el mundo tenía toalla roja y gritó: yo no tengo toalla roja, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? Y eso que en el momento estábamos fascinados riéndonos de qué está pasando aquí, luego me di cuenta que ella notaba que ahí toda esa gente tenía algo en común que ella no pertenecía a esa comunidad y me dio permiso para entrar. Va listo, un cato de poco. Vai, se publica, vai de buenísimo. Los del civil no se ha permitido hacer ninguna performance dentro de los proyectos de los artistas, ¿no? Entonces, si tuvieras que hacer unas acciones criticando ese, bueno, si es motivo de crítica, eso es otra pregunta depende de para la crítica, ¿no? Si es criticable el hecho de que
no se permite que se censure la posibilidad como manifestación artística o práctica artística desarrollar acciones o performance dentro de la programación del TIBI, ¿no? El concurso de TIBI para los artistas, ¿no? Viendo como si fuera eso una obra de no acción, ¿no? Una ausencia, ¿no? En cuanto a acontecimiento o suceso, ¿no? Dentro de un medio cultural, de arte y tal. Y luego, a raíz de eso, ¿no? Para Maider, pues si tuvieras que hacer unas acciones que creen colectividades, pero no débiles, sino fijas, en el sentido de que sean conscientes de que existe ese problema y habría que arreglarlo, ¿cómo desarrollarías una performance o acciones para que se pudiera conseguir eso por encima del punto de vista estético, poético o crítico, sino más en el sentido de conseguirlo, el hecho en sí, ¿no? Esas dos preguntas. ¿Entendéis así un poco? Sí. Bueno, pues creo que es una cuestión en la que tendría que pensar con calma, pero bueno, la crítica, por supuesto, es abierta y la crítica es necesaria a las instituciones y a todo, ¿no? El TIBIL tiene 40 años de historia, es una historia muy larga, ¿no? Cuando nace en los primeros 80, cuando mucha gente de aquí todavía ni había nacido, ahí había un contexto concreto y ahora tenemos otro contexto. Los premios siempre han estado cuestionados. ¿Hay que premiar? ¿No hay que premiar? ¿Qué tipo de obra? Si hay itinerancia, si no hay itinerancia, si es exposición, si es concurso de exposición. Bueno, yo creo que es muy interesante ese debate. No tengo una respuesta concreta sobre la performance. Entiendo que, bueno, no soy yo el indicado para responder, pero considero que seguramente responde a razones no necesariamente artísticas, sino a unas razones quizá más de organización y de desarrollo posible, ¿no? Claro, la performance tiene una historia bastante larga, son décadas de historia del arte, ¿no? Pero claro, igual que la performance no entra en el TIBI, otras muchas formas artísticas tampoco entran. Entonces entiendo que hay unas bases que son criticables, por supuesto, pero tampoco tengo una clara respuesta a cuál sería la fórmula exacta. Quizá podría ser que la performance puede tener otro desarrollo, por ejemplo, la que va a tener ahora, después nuestro, ¿no? Vamos a poder ver una performance ahora. Entonces, quizá lo tendría que pensar con más calma, pero yo creo que responde más un poco a lógicas un poco de organización, de temas ya más de posibilidades físicas, ¿no? Quizás se premia más o se vincula más a lo material o más a lo objetual, pero bueno, la performance también tiene otras derivas y otras plataformas y otros lugares donde desarrollarse, no lo sé. Pero en las bases del TIBI no aparece nada de lo que dices tú. Bueno, ya lo sé. Conozco las bases un poco del TIBI, no las he hecho yo, pero al mismo tiempo no tengo la respuesta de cómo se podría articular eso. Yo no conozco las bases, pero como artista lo que hago es leer las bases y buscar la manera en la que, si quiero estar ahí, yo puedo estar ahí. Entonces yo me encargaría de ver qué puedo sacar de esa performance que entre en ese formato y que sea una obra interesante. Eso es lo que yo haría como artista. Y lo que me has preguntado de qué acción haría para cambiar las cosas, como he citado antes a Pedro del Llano, que decía que cualquier cambio radical se dará únicamente en un nivel de micropolítica a través de pequeños gestos inadvertidos que modifiquen, como sucede en mi trabajo, aspectos específicos y acotados. Es decir, pero eso yo como artista, no trabajo desde como ¡pum! Esto tiene que ser así. No, pequeñas sugerencias de cambios invisibles, proponer
proponer esto. Pero eso al final puede caer en la voluntad y el problema continúa. O sea, siendo un poco utópico y que el arte tiene un valor de una finalidad de cambiar la situación revolucionaria, ¿no? Social, Pero al final igual también es una forma más de contar historias, ¿no? Son relatos, formas de pensar, lo que decíamos, que quizás empiezan cambiándote a ti misma, que ya es algo, y quizás a un entorno cercano más cercano. Pero es verdad que ese cambio radical sí que se necesita quizás esa concienciación más colectiva, ¿no? Es ir cambiando conciencias a través de relatos, miradas, paso a paso. Pero sí que creo que el arte y las prácticas culturales tienen esa capacidad. Y hay una escritora que vamos a publicar en breve con Sony, una autora catalana que murió joven en los años 90, Montserrat Roig, y ella misma decía como la cultura es la opción revolucionaria que más puede cambiar las cosas a largo término, porque al final es cambiar valores, cambiar conciencias, ¿no? Quizás es ir como a la raíz de las cosas. Es verdad que igual esos cambios no son tan radicales, pero quizás de repente puede serlo. Quizás por retomar y por ir cerrando, sí, porque vamos un poco justos de tiempo. Por preguntar. Vale, sí, se le iba a decir, por retomar la pregunta que hacías tú también, que quizá marcos como este, en el que estamos celebrando 40 ediciones del TIBI, en el que invitamos a estar juntas y a pensar sobre lo que han supuesto estos 40 años y sobre lo que puede ser el TIBI ahora, es un buen momento para también pensar el recorrido que se ha dado, por centrar los componentes de la performance, pero podemos hablar desde el vídeo y desde otras prácticas como se ha comentado en la mesa, que se han incorporado, que va siendo cada vez más reflejo de la producción artística que se da en el contexto, a la vez, como siempre, la producción artística puede ir un paso por delante, cómo se generan esos diálogos, esas relaciones, que lo que acaban haciendo es generar plataformas diversas para seguir reivindicando y para seguir profundizando en esa potencia de lo artístico para de verdad cambiar situación, mejorar, generar contextos para hacerlo de otra manera. ¿Quieres? ¿Cerramos? Quería preguntar por ahí. Vale. Dale, Vale, voy a aprovechar este ciclo que representáis en el sentido en el que hay un artista que produce, una persona que es crítica, que escribe lo que produce sobre lo que produce el artista, y una persona que publica lo que escribe aquella persona que habla del trabajo del artista. En un workshop en Consoni que impartió una persona que publicó un libro hablando de Royce, debatimos sobre el secuestro de la literatura, el secuestro que tiene la literatura sobre el arte, cómo todos vamos a buscar el texto de la exposición o cómo todos necesitamos ver algunas ideas reflejadas que nos expliquen, o a veces no entendemos nada de la expo, o a veces leemos el texto del crítico de la expo y parece que estamos leyendo el texto de otra expo que no es la que hemos visto, ¿no? Ahora mismo en el Museo de Bellas Artes se encuentra un proyecto Site Specific de Sergio Prego, que creo que es maravilloso a muchos niveles, y Sergio se ha puesto frontalmente en contra de ese secuestro, ¿no? La cantidad de texto que hay en la expo casi cabe en un post de Instagram, ¿no? Él defiende que sea la propia obra la que hable y no de los wallpaper, etc. No sé si estáis a favor del secuestro o no sé si entiendo que no lo veis como secuestro, pero para hacerlo rápido, si es sí o no, si creéis que si el secuestro es necesario, es válido y hacia dónde va a ir. Porque si favorizamos el secuestro, le quitamos la autonomía al arte, pero la necesidad del texto cada vez es más indiscutible, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo en términos generales. No sé si hablar de secuestro o no. Yo creo que la casuística es tan grande. Vivimos
época de pluralismo, diversidad, quizás desde la posmodernidad, ¿no? Que se ha acentuado todo ello, las posibilidades son infinitas. Entonces, entiendo que es posible y se ha aceptado una obra artística, una propuesta, una práctica artística que no necesita texto. Y vamos a encontrar en el otro extremo una obra que casi sea solo texto. Entonces, y entre blanco y negro, tantos grises posibles, ¿no? Y dentro del texto también todo tipo de textos. Un texto como más descriptivo, formal, conceptual, que a veces puede ayudar, otras veces no, o un texto creativo, que puede ayudar a entender la obra o puede darte unas claves. Entonces, la casuística es tan grande que yo creo que a mí lo que me interesa no es que haya o no haya texto, sino si se necesita o si no se necesita. Y a mí, con el ejemplo que has puesto, que me gusta mucho, el de Sergio Prego, pues yo cuando veo esas salas, y he ido varias veces, me gusta mucho la experiencia, ¿no? La experiencia, y no necesito texto. No necesito en la sala ningún texto, y no he hecho falta ni texto de pared, ni texto de mano, ni nada. Pero es verdad que luego, después de esa experiencia, sí que necesito en casa, o he hecho en falta, pero respeto totalmente que no haya nada, sí que he hecho en falta un poco que alguien escriba y me dé unas claves sobre eso. Por un lado, para mí, una de las claves que has mencionado, como cuando, para mí, la importancia de la correspondencia entre lo que hay y lo que se dice, que muchas veces no se da. A veces veo artistas o veo dosieres en los que se me cuenta una cosa y yo veo otra totalmente diferente, que no hay concordancia. Entonces para mí ahí hay un problema, pero que no se da en ocasiones. Y luego, como ha dicho Miquel, no sé si lo ha dicho, pero para mí cada cosa tiene su contexto. Que en ese caso no se requiera y se haya hecho un trabajo en que no haya textos, no significa que no haya textos en todas las exposiciones. Y no demonizar una cartela. Hay veces que es importante para dar el contexto del material. Y que a veces es verdad que entras a un museo y ves un mucho de gente, un agrupamiento al lado del texto de sala y las obras están vacías. Pero bueno, esa es ante la inseguridad y la incertidumbre lo que cada uno hace. No sé. Sí, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, y también quizás desde Consuni no abordamos tanto la crítica de arte desde un contexto expositivo, sino más bien desde una crítica cultural y desde una cultura crítica, desde esta mirada más expansiva. Y sí, yo sí que pienso que generar debates quizás a posteriori, sí que creo que en cierta manera puede haber cierta parte que es como compartir poderes y claves, que a veces socializarlas y ponerlas encima de la mesa sí que se puede ver también como un acto de generosidad. También a la inversa, ¿no? Cuando igual no deja expresarse en sí la propia pieza, ¿no? Pero es verdad que desde Consumir no lo abordaríamos tanto desde un marco expositivo. Pero es verdad que es graciosa, ¿no? Cómo se da ese mix, que era bonita la mezcla de la mesa, de los tres, que se daba y con Sony publicando libros, pero también produciendo algún proyecto de Maider, ¿no? Era bonita la mezcla que se daba. Bueno, es que ricasco, no sé si hay más preguntas. Le damos tiempo a Pablo y a hablar. Sí, es que ricasco Maider Miquel por esa conversación compartida, y ahora sí vamos a dar paso a la segunda parte de la sesión.